Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Franco, también Fojat, y para quienes no me conocen, bienvenidos y bienvenidas a este canal, que es un canal donde trato de subir toda la información que me va llegando, ya sea a través de las cartas o también simplemente por el hecho de canalizar, ¿sí? Estoy escribiendo, entre otras cosas, un libro que va a contener exclusivamente canalizaciones, ya se irán enterando de eso por este medio. Eventualmente hago lecturas de tarot por este canal. Ahora hace rato ya que no hago una, pero volverán. Y bueno, en el día de hoy se me dio por hacer un video como no hice anteriormente, que es tratar de hablar de alguna temática y de algo que nos esté atravesando a quienes les llegue este video, ¿no? Es decir, una temática que yo todavía, como les digo, no sé bien de qué va a ser, pero tal vez con ayuda de las cartas y dejándome sentir ahí el momento. eh, la idea es como bajar información para las personas que resuenen, ¿sí? Así que si te llega este video es porque resuena con vos. Así que bueno, vamos a ver. Yo tengo en realidad muchas cosas de las que hablar, pero vamos a tratar de puntualizar en algo, ¿sí? Que nos esté ahora ocupando. Vamos a ver. Sale el colgado. Bueno, seguramente este video le llega a personas que tengan el hábito de la introspección, ¿no? De por ahí ser más para adentro, de buscar más o de sentir más satisfacción estando con uno mismo, alejándose un poco del ruido, de la sociedad, pero no tanto por una cuestión de querer estar solo, sino más bien como entender que hay como un sistema y una manera en la que la sociedad se maneja y que en general los grupos lo hacen, los grupos humanos me refiero, que excluyen cosas cotidianas para ustedes, para los que les resuene este mensaje, que tienen que ver con encontrar la paz en pequeños momentos y con tener hábitos que son sanos, que son buenos, pero que no están instalados en la sociedad, que incluso se los ve como algo extraño, como algo raro, como meditar, como sentarse en el pasto, como acariciar un árbol o abrazarlo, o como buscar el contacto con los animales, o buscar el contacto con lo sensible, con el arte, con la música que transmite vibraciones este, elevadas, o que trata de generar en uno paz, que trata de generar armonía, o que impulsa la creatividad, ¿no? Todas estas cosas más bien están como dirigidas desde el aparato que filtra también, ¿no? En el caso de la música, qué música se va a escuchar, y en el caso de nuestro contacto con la naturaleza, cómo debe ser, que generalmente es un contacto de explotación, ¿no? Generalmente se nos muestra como la naturaleza como un recurso, pero en verdad, si bien puede funcionar como recurso en una medida, o sea, haciéndolo de una forma consciente, y no ese es el objetivo de la naturaleza primordial tal vez, ¿no? Entonces esta la temática que surgió hoy. Si te llega este video seguramente es porque estás queriendo encontrar alguna respuesta a cómo relacionarse con ese mundo que tiene unos parámetros completamente diferentes a lo que sucede en el interior de nosotros, a lo que sucede de una manera natural, genuina y pura en el adentro, pero que muchas veces no se puede plasmar en una estructura en el afuera, porque las estructuras que ya están establecidas en el afuera no lo contemplan o le quitan el valor o lo apartan, lo marginan y lo ponen en un lugar como de esto es para gente extraña, para gente que no está bien o para gente que tiene algún tipo de problema.
cuando en realidad si podemos ver con claridad, la perspectiva es al revés. El verdadero problema y la verdadera locura es alejarse de las cosas naturales, alejarse de los momentos de silencio, por no poder soportar el silencio. Alejarse de las cosas puras, de la sensibilidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber que este sistema, todo lo que está bajado, los grupos sociales en general, que están influenciados por los pensamientos más expandidos y como aceptados por la sociedad, no por eso significa que sean correctos, que estén bien o que sean saludables. De hecho, todo lo contrario, es cada vez más notorio como estos sistemas de pensamiento están, digamos, más que dando vida, quitando. Es decir, al final van matando lentamente al interior, la conexión con el interior de cada persona, van matando ese niño o niña interior, ¿no? Que se le llama a esa parte nuestra, que es la parte más pura, que cuando fuimos niños se expresaba de una manera mucho más natural y que fuimos reprimiendo, más que nada por esta visión social de cómo hay que ser, de cómo se debe ser, del tema de la madurez y la adultez, que en primera instancia, por supuesto que hay que vivir la madurez y la adultez, no hay que quedarse en la niñez, pero hay que ver bien lo que es esa madurez y esa adultez, porque muy posiblemente no sea lo que nos dijeron, no sea 100% ni 50% de lo que nos dijeron, porque está influenciado por la manera en la que se quiere moldear al ser humano. Y creo que esto es importante, ser conscientes de que a veces es complicado creer esto y a veces se asocia esto a teorías conspiranoicas y demás. Pero si uno ve la realidad en el día a día, o sea, cuando uno se acostumbra a ir para adentro para después ver con mayor claridad lo que está sucediendo afuera, ve que hay como una influencia, algo que nos quiere llevar todo el tiempo a la desconexión y a la separación del otro, a la enemistad silenciosa, sutil con el otro, a través de, por ejemplo, cosas tan simples como decir, bueno, si vos sos de este país y vos sos de otro, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Y si tu país en un momento declaró una guerra al mío hace 300 años, bueno, entonces yo ahora te odio porque vos sos de ese país. Entonces, esas cosas claramente son culturales. No se trata de negar la cultura, pero sí se trata de entender que cuando nos influencia de una manera negativa, es decir, separándonos del otro ser humano que naturalmente es un ser humano igual que yo, igual que vos, igual que cualquiera, no hay diferencias ahí. Si me está separando, entonces hay algo que no está siendo honesto en ese sistema, en esa cultura. Que marque la diferencia y que muestre la diferencia no es ningún problema, pero que muestre esa diferencia como algo malo u ofensivo ya es cultural, ya es algo dirigido, ¿sí? Porque en realidad la cultura, que viene de un término que tiene que ver con cultivar el alma, no tendría por qué mostrarnos la diferencia y la separación como algo malo, incluso cuando eso se trata, y sobre todo se trata con sistemas de pensamiento que son generalizados, como por ejemplo la religión, ¿no? Al final la religión es un sistema de creencias, más allá de que por supuesto existe la parte sutil y la conexión con lo sutil, pero la religión, que es una institución que dice esto debe ser así, hay una serie de puntos a seguir y de normas que son dogmas, en realidad te está separando del que tiene otros puntos a seguir. Pero hay un montón de cosas en común. Entonces, si no se logra unir esos puntos en común, o verlos, aunque sea, entonces está habiendo una separación. Y bueno, esto que les digo es porque seguramente también les está sucediendo, ¿no? De preguntarse, ¿y hasta cuándo esto pasará? Porque tal vez muchos de ustedes
ya hace tiempo que se dieron cuenta de este tipo de cosas y se pregunta, ¿hasta cuándo esto se va a seguir sosteniendo? Porque pareciera incluso en algunas personas que cada vez es peor, que cada vez hay más enemistad. Y es muy necesario que veamos el mundo tal como es. El mundo visto como el sistema, no como la Tierra, Gaia, está en este momento en un estado de crisis total. La crisis en realidad es una crisis interna. Es la crisis del ser humano que ha perdido desconexión con su naturaleza. Ese pequeño punto es lo que en realidad marca todo lo que viene después y marca todos los problemas y desajustes y conflictos que llegan hasta las guerras. Todo eso que viene después parte de la desconexión, y esa desconexión es empujada muchas veces inconscientemente por el entorno nuestro. A veces es la familia, a veces es la sociedad en general, a veces es la nación a la que pertenecemos o en donde estamos, y que se ve empujado a seguir manteniendo la diferenciación, no al crecimiento verdadero interno, a la progresión, es decir, a evolucionar en un sentido de ser mejor persona, de poder pulir mis capacidades, mis talentos y entonces tener una mejor versión de mí mismo, sino que acá el crecimiento se asocia a un desarrollo más bien económico y de renombre y de estatus. Eso es el crecimiento y el progreso para este sistema, pero en realidad eso es parte, si nosotros logramos eso, es parte de una evolución, pero ese no es el fin de la vida. Entonces, esto nos ha hecho creer que ese es el fin de la vida. Y nosotros lo creemos y lo tomamos porque nos hemos desconectado de la naturaleza que poseemos, que es una naturaleza divina, energética, que no es palpable, que eso que no es palpable genera lo palpable, ¿no? De la energía viene la materia, y ambas son iguales de importantes en este plano, pero así es como se va dando el Big Bang, que era nada, que era una vibración, de ahí surge la materia. De la misma forma sucede con nosotros y con las sociedades, ¿no? Entonces, lo que no se ve, que son los pensamientos, todos estos sistemas que se crean, generan después un tipo de sociedad u otra, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿a qué voy con todo esto? Que es necesario que podamos diferenciar con claridad, entonces, cómo esto nos está queriendo llevar hacia algo que no somos, ¿sí? No somos. Y cuando empezamos a descubrir lo que somos, ¿qué hacemos después para poder entrar en contacto con la parte que no está contaminada de la sociedad o del otro? ¿Sí? ¿Cómo logramos convivir y sobrevivir en este tiempo? Y sobrevivir no ya en un sentido económico, que siempre vamos a encontrar alguna forma, sino a nivel álmico. Porque ustedes saben que nuestra alma grita muchas veces cuando estamos en ambientes, en contextos o en relaciones que no nos están aportando aquello para el verdadero crecimiento y el verdadero progreso que es espiritual. Que esto es lo que les decía antes, volviendo. Este progreso que nos hacen ver como que es todo material y es todo esto de ser cada vez más conocido de alguna forma también, ¿no? O como de ser el sostenedor de la familia. En el caso de los hombres pasa mucho, pero en el caso de las mujeres como, bueno, también encarnar el prototipo de la mujer, de cómo debe ser. Estas son reflexiones que obviamente dan para mucho. Pero quiero decir que hay que entender que el verdadero crecimiento empieza en un crecimiento espiritual y que deriva en ser naturalmente una mejor persona, ¿sí? Y sé que por ahí muchas personas cuando escuchan esto pueden decir, pero al final eso no vale de nada, pero al final el mal siempre triunfa y está todo contaminado. Y la verdad es que vale un montón esto. Lo que pasa es que esto no tiene prensa, no tiene medio de comunicación.
En cambio, lo otro es aquel sistema que está aquí y nosotros estamos en él, tiene esa prensa, esos medios de comunicación que van creando la realidad que nosotros vamos viviendo, incluso con las películas o con muchas series que tienen a veces mensajes muy turbios, que presentan como normales situaciones que son muy oscuras, y eso también va de alguna forma moldeándonos y haciendo que nosotros pensemos o sea, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, eso, como que el progreso real es el progreso espiritual, que significa ser cada vez mejor, una mejor persona, y poder ver al otro ser humano como un igual y como una familia en definitiva, porque más allá de que las fotos estas de la Tierra que están mostrando por lo del viaje a la Luna puedan no ser reales, es muy probable que no sean reales, ese es otro tema, pero más allá de eso, si pudiéramos ahora, vos o yo o cualquiera de los que está acá escuchando, ir y ver la Tierra, o sea, subir y ver la Tierra, veríamos que esas fronteras realmente no existen. Entonces son fronteras creadas por el ser humano, por la cultura y por este sistema, ¿sí? Y cada cultura le da también, cada comunidad le da una importancia o no a esas fronteras. Pero lo real es que cada vez se nota más en el mundo que las personas se sienten más identificadas con su región que con el país al que pertenecen. Cada vez más. Al final el mundo es más regional, hay regiones. Dentro de los mismos países hay varias regiones y cada uno se siente identificado con eso, que es el lugar donde nace, ese paisaje, las formas de vivir y demás. Y después viene el Estado o la imposición de lo que tiene que ser un país, donde muchas veces no, en realidad choca con lo que uno está sintiendo, por una cuestión lógica, de que no tendríamos por qué ser parte de algo que no hemos decidido, ¿no? Entonces, una vez que diferenciamos cuál es el verdadero progreso y la verdadera evolución del ser humano, también entendemos entonces que este ser mejor persona no es solamente una cuestión física, sino también es desarrollar el amor real, que no puede sino empezar con uno mismo. Tal vez como alguno de ustedes, mi gran maestro, el gran maestro que pasó por esta humanidad, hablándonos de eso fue Jesús de Nazaret. Entonces Jesús decía algo tan simple como que hay que amar al prójimo tanto como a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo, es decir, que si yo estoy amándome poco a mí, así voy a amar al prójimo. Y si me amo mucho, así amaré al prójimo. ¿Y cómo podemos entonces amarnos? Yo creo que es reconociendo nuestra naturaleza divina, reconociendo quiénes somos, los dones que traemos al mundo, tratando de explayarlos, compartirlos, hasta que podamos vivir de ellos completamente, al 100%. Y recién, o sea, en todo ese tránsito, y ahí vamos a poder dar con ese amor. El amor es poder ver al otro como un igual y poder compartir lo que soy con el otro y poder ver en el otro lo que es. Pero también en la naturaleza, porque con la naturaleza en realidad no vamos a compartir, digamos, directamente, físicamente, pero podemos ver lo que realmente es, que es vida, ¿no? Y lo mismo con los animales y bueno, otros reinos. Entonces, volviendo al punto inicial, para ir dándole un cierre a esto, la carta del colgado nos habla de este tiempo de introspección en el que muchas de las personas que están escuchando esto y muchas de las almas que están escuchando esto en realidad han atravesado y están atravesando este periodo de reclusión para darse reclusión en el sentido energética de no compartirse tanto con el afuera, pero para poder dar con lo real, con lo verdadero, aunque todavía pueda o no pueda encarnarse en la materia y en el ser humano, podemos sí dar con lo verdadero. Lo verdadero es
el amor, y el amor es sinónimo de vida. Y el amor es sinónimo de Dios. No hace falta asociar a Dios con un ser humano o con un ser que tenga forma humana, porque eso no es real. Es decir, respeto si se sigue creyendo eso. Yo lo creí muchos años también, pero eso es una creencia que viene de una de las religiones, ¿verdad? Sobre todo de la católica. Entonces, siendo que eso es válido, porque al final cada uno cree lo que quiere, pero mi reflexión es, si seguimos con esa creencia, no vamos a dar con la esencia real. Porque si ustedes se dan cuenta y si pueden ver, cada vez que usamos la palabra amor o vida o Dios en una frase, podemos intercambiar esas palabras y el significado va a ser lo mismo. Si yo digo, la naturaleza es vida, ustedes me van a entender. Y yo digo, la naturaleza es amor, en realidad estoy diciendo lo mismo. Y si yo digo, la naturaleza es Dios, estoy diciendo lo mismo. Entonces, yo creo que esta es una de las, tal vez, es uno de los pensamientos que nos puede ayudar a entender cómo es la realidad antes de la imposición de este sistema, ¿sí? O sea, cómo conectamos con aquello que somos, porque acá viene lo otro importante, tratar de vivir y reconectar con aquello de lo que fuimos desconectados y que seguramente hemos tenido nuestra responsabilidad, no es que todo es del sistema, porque uno después se cree eso y sigue actuando, ¿no? Esa es la forma de actuar del sistema, de crearte un personaje, de que vos te crees un personaje y después en base a eso reproduzcas el sistema. Entonces se reproduce solo, no hay ningún esfuerzo. Pero cuando detenemos eso, nos miramos a nosotros, sabemos quiénes somos, reconocemos la falsedad de este sistema, ahí se da un cambio energético e interior fuerte, que claro, que moviliza también a los que están al lado, que están como dormidos. Hoy se usa el término dormido y despierto. Para mí es simplemente, te das cuenta que no sos eso que quieren que seas y que vos sos otra cosa, despertaste. Y ahí empieza tu camino. El despertar es un camino, no es solo un momento. Es decir, bueno, ya está, sé que no soy aquello. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora lo que hago es aprender más de lo que soy y tratar de materializarlo en acciones, ¿sí? Entonces, pero el que está dormido, no, que es aquel que no quiere asumir, muchas veces no quiere asumir que él no es ese producto del sistema, o que está tan identificado con el sistema que no puede contrariarlo o contradecirlo, ahí, claro, empieza inconscientemente muchas veces a atacar nuestro camino, a atacar nuestros hábitos, ideas y demás. Y es importante entender que eso no es personal, que son seres que están en ese camino, en ese momento, en ese aprendizaje. Y lo que podemos hacer es seguir cultivándonos a nosotros, porque el colgado también nos dice seguir cultivándonos. Seguir cultivándonos, o sea, tomar de las culturas y de la cultura del país de donde nacimos las cosas que nos ayuden a crecer y las que no, saber diferenciarlas y correrlas, ¿sí? Porque de otra forma estaríamos incurriendo como en leyes que no son las naturales, ¿sí? Si la vida y el amor es algo natural, si tomamos eso como algo natural, cualquier cosa que contraría a la vida o al amor estaría siendo antinatural, o sea, artificial. Entonces, la idea con el colgado es, doy con lo que soy, doy con lo que soy, y luego voy dando pasos en eso que descubrí que soy, ¿sí? Y estoy hablando no tanto sobre todo no hablo del conocimiento de uno mismo en el sentido de personalidad, que también es muy importante, o en el sentido de mi historia personal y todo lo que tiene que ver con la parte física, sino que hablo del reconocimiento y del entendimiento profundo, el discernimiento de que somos almas encarnadas. Almas, o sea, una chispa divina, pulsante,
que tiene una historia, esa sí tiene una real historia también, que tiene experiencias previas, ¿sí? Ahí pueden investigar el tema de la reencarnación, que es algo que cuando uno no le pone mente, es natural entender que eso es así. Pueden igual no creer, están en su libre albedrío, pero también es una comprensión que nos ayuda a conectar con nuestra naturaleza, aunque le demos importancia al tema de la reencarnación o no, porque en definitiva lo que importa es este momento y lo que hacemos hoy. Pero de la misma manera en que también es importante en nuestra vida física lo que pasó hace una semana, porque puede estar marcando lo que nos pasa ahora, a veces sirve conocer el tema de las vidas pasadas, porque entendemos cosas de esta vida que hemos hecho en otras y que nos sirve para unir, ¿sí? El pasado en realidad es un aliciente. El pasado en realidad quiere que vos vivas un futuro mejor. Entonces cuando aparece es para recordarte qué cosas no se deben hacer otra vez, o pensar o accionar en algún sentido, y qué cosas se podrían hacer. Y también para ver lo que realmente somos y ver nuestros valores, ¿no? Entonces ahora sí, para ir cerrando, el mensaje que puedo dar o que se me viene es, frente a lo que sea, no callemos quiénes somos. Una vez que sabemos quiénes somos, no lo callemos. Ese callar no significa, o ese hablar en vez de callar no significa solo hablar con la boca y emitir palabras, sonido. Es decir, no permitamos que, pese a la influencia exterior en cualquier ámbito, nosotros disminuyamos lo que somos, porque lo que somos es lo que somos. Si las otras personas no pueden reconocerlo, porque están muy identificadas con aquello que no son, no es nuestra responsabilidad. Pero sí, siempre mantener viva nuestra llama, ¿sí? Porque al final lo que se ve mucho son personas que, o sea, muchas de estas personas que defienden su identificación con el sistema de manera consciente o inconsciente, cuando las ves a través de los años y cuando ves su vida y la manera en la que mueren también, y cómo se sienten, y todo lo que no cumplieron y en realidad querían hacer, te das cuenta que no vivieron una buena vida. No vivieron porque no se animaron a ser quienes eran, en definitiva. Entonces, un poco es entender que eso es posible, ¿sí? Es posible ser quien uno es. Así que espero que estas reflexiones puedan tener algún tipo de eco en ustedes y me encantaría recibir comentarios y ver cómo les va también esta temática o este tipo de videos que yo quiero seguir haciendo, ¿sí? Cerramos con el colgado. Ahí verán algún titular del video que todavía no sé cuál es, pero espero que conecten y me puedan dar sus devoluciones cuando lo sientan. Seguimos conectados, síganme para más info y más reflexiones y sugieran temáticas también si quieren. Les mando un abrazo y que estén muy bien.